Con estas crecientes, los castores empezaron a repoblar esta zona de la cuenca del río San Pedro, viéndose pues unos pequeños rastros de árboles roídos por estos animales, y fue así que hasta la fecha se han distribuido por todo lo que es el río San Pedro. Imagínate esto, en el rincón más árido del norte de México, donde el sol quiebra la tierra y el agua parece un recuerdo lejano, una pequeña criatura está haciendo lo que ningún proyecto gubernamental ni tecnología de punta logró en décadas. No hablamos de drones ni de represas de concreto. Hablamos de castores. Sí, esos animales que muchos asocian con ríos tranquilos y bosques húmedos están protagonizando una transformación asombrosa en el desierto de Sonora. Donde antes solo había polvo y silencio, ahora hay charcas, humedales y vida. Y lo más impactante, llegaron solos. Sin ser reintroducidos por humanos. Solo con ramas, barro y una determinación ancestral, comenzaron a construir su propio milagro. Lo que parecía una simple curiosidad se ha convertido en un fenómeno ecológico que ha llamado la atención de universidades y científicos de todo el mundo. Porque estos castores no solo están reteniendo agua, están reviviendo ecosistemas completos. Están trayendo de vuelta la vegetación, a los insectos, a las aves. Están recordándonos que, incluso en medio del colapso climático, la naturaleza tiene aún cartas por jugar. Y su impacto va mucho más allá de lo biológico. Están mostrando una alternativa real a una de las crisis más urgentes de nuestro tiempo, la escasez de agua. ¿Cómo es posible que un solo animal esté revirtiendo años de desertificación en uno de los ecosistemas más duros del continente? ¿Qué impacto real está teniendo su regreso en la agricultura local, en las comunidades que durante años han luchado por cada gota de agua? Este no es un experimento de laboratorio. No es un sueño hippie. Es un renacimiento real, visible desde satélites y palpable en el suelo mismo. Es una historia que está reescribiendo las reglas de lo que creíamos posible. El desierto de Sonora, ese gigante dormido que se extiende desde el norte de Sinaloa y Sonora hasta el sur de Arizona y California, siempre ha sido sinónimo de extremos. Calor abrasador. Cielo sin nubes. Una lluvia escasa que apenas roza los 250 milímetros al año. Pero incluso en ese escenario tan hostil, la vida encontró formas de resistir. Durante siglos, esta región fue el hogar de jaguares, linces, halcones, tortugas y comunidades indígenas como los Tono o Odam, que aprendieron a vivir en armonía con la escasez. Sin embargo, algo se rompió. El cambio climático comenzó a secar ríos, a vaciar acuíferos, a incendiar montes. La agricultura intensiva y las ciudades desplazaron a las especies y alteraron el equilibrio que había perdurado por generaciones. Con la sequía llegó el miedo. Miedo a que el desierto dejara de ser habitable incluso para quienes siempre lo habían llamado hogar. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció una esperanza inesperada. No en forma de megaobras hidráulicas, ni de políticas internacionales, sino en la forma de un pequeño animal que durante décadas se creyó extinto en esta región. Un animal que no necesitó permisos ni ayuda. Solo agua y tiempo. Los primeros avistamientos fueron tan discretos como ellos, troncos roídos cerca del río San Bernardino, pequeñas represas hechas con ramas, y riachuelos que, de pronto, no se secaban en temporada de calor. Algunos ganaderos pensaron que se trataba de vandalismo o acumulación natural de escombros, hasta que las cámaras trampa revelaron la verdad. Eran castores. Vivos. Reapareciendo tras casi un siglo de ausencia. Sin anuncio. Sin ayuda. Y con una misión que parecía imposible, detener el avance del desierto. Los científicos no lo podían creer. Algunos pensaron que se trataba de individuos reintroducidos de forma ilegal, pero no encontraron pruebas. Todo indica que estos arquitectos del agua llegaron desde Estados Unidos, cruzando ríos fronterizos y adaptándose al terreno como si siempre hubieran pertenecido allí. Pero lo que más sorprende no es su presencia, sino su impacto. Porque cada presa que construyen no solo detiene el agua, la ralentiza,
la filtra y permite que se infiltre al subsuelo. Las áreas donde ellos trabajan empiezan a retener humedad, la vegetación revive y especies desaparecidas regresan. Ranas, aves migratorias, pequeños mamíferos. Lo que hace una década era una franja estéril, ahora se parece más a un oasis. Y todo, sin maquinaria. Sin millones de pesos en inversión. Solo castores haciendo lo que han hecho desde la era del hielo. Este fenómeno ha sido estudiado por biólogos del norte de México, quienes advierten que no estamos frente a un caso aislado. Estamos presenciando uno de los pocos ejemplos documentados de rewilding natural, cuando una especie regresa sola a su hábitat y desencadena una reacción en cadena que restaura todo un ecosistema. Es como si la naturaleza hubiera enviado a sus propios ingenieros para salvar lo que el ser humano no supo cuidar. Lo más impresionante es que las imágenes satelitales confirman esta transformación. Donde antes había manchas secas y tierra erosionada, ahora hay vegetación, humedad y sombra. Las comunidades locales, al principio desconfiadas, ahora los protegen. Porque han visto con sus propios ojos cómo sus pozos no se secan tan rápido. Como los pastizales crecen un poco más. Como las aves han vuelto a cantar por las mañanas. Lo que era una historia de escasez se está convirtiendo en una historia de resiliencia. Una resiliencia que no viene de grandes discursos, sino de pequeños dientes y colas planas trabajando en silencio cada noche. Y lo más simbólico de todo es que los castores no construyen para sí mismos. Construyen para todos. Pero a pesar de lo esperanzador, el regreso de los castores también ha despertado tensiones. Algunos agricultores han comenzado a quejarse porque las presas naturales modifican el flujo del agua que ellos acostumbraban redirigir a sus cultivos. Otros temen que las raíces de los árboles que ahora crecen gracias a los castores interfieran con canales hechos por humanos. Y como ha sucedido tantas veces en la historia, cuando la naturaleza vuelve a abrirse paso, no siempre es bien recibida por quienes ya se habían adaptado a un paisaje estéril. Lo irónico es que muchos de esos mismos campos que ahora sufren pequeñas modificaciones por la actividad de los castores, podrían beneficiarse a largo plazo con más agua subterránea y menos erosión. Pero como siempre, la visión a corto plazo amenaza con cegar a quienes deberían ser los primeros en proteger este milagro ecológico. Lo más alarmante es que, a pesar de la evidencia científica y los testimonios de quienes ya perciben beneficios, no existe una política pública que reconozca oficialmente el valor ecológico del castor. Hoy por hoy, estas criaturas aún pueden ser cazadas si alguien considera que estorban a la infraestructura humana. No están protegidas, no están reintroducidas oficialmente y no están siendo monitoreadas como se debería. Están, simplemente, sobreviviendo. Y lo están haciendo a contracorriente, en un país que ha priorizado megaproyectos por encima de restauraciones naturales. En este contexto, que unos cuantos castores estén logrando lo que gobiernos enteros no han podido es, por decirlo menos, incómodo. Pero también es profundamente revelador. Porque este pequeño ejército de ingenieros peludos no pide permiso, ni financiamiento, ni aplausos. Solo necesita que lo dejen trabajar. Cada noche, mientras las luces de las ciudades parpadean y los discursos sobre sustentabilidad se repiten en conferencias internacionales, en lo profundo del bosque ripario, hay una criatura que arrastra ramas, revisa niveles de agua, repara estructuras y mejora el paisaje sin que nadie le enseñe cómo hacerlo. Es el tipo de inteligencia silenciosa que el ser humano ha subestimado durante siglos. Una inteligencia colectiva, instintiva, ancestral. Y eso es quizá lo más potente de esta historia. ¿Por qué nos obliga a preguntarnos cuántos otros aliados naturales hemos perdido por ignorancia, por miedo, por arrogancia? ¿Cuántas especies que podrían ayudarnos a sobrevivir al cambio climático, a restaurar lo que destruimos, han sido borradas por considerarlas inútiles o molestas? El castor es más que una anécdota ecológica. Es un símbolo. Un recordatorio de que la naturaleza no solo resiste, sino que, cuando se lo permitimos, repara. Y ahí está el reto. No solo conservar a los castores, sino entender lo que representan. Son una oportunidad para repensar nuestra relación con el entorno.
para admitir que el camino de regreso no pasa solo por tecnología verde, sino por volver a mirar a quienes estuvieron aquí antes que nosotros, haciendo bien su trabajo. Con cada tronco que arrastran, los castores nos enseñan que hay formas de construir que no destruyen. Que el agua se puede administrar sin acapararla. Que el territorio se puede habitar sin devastarlo. En medio de una crisis hídrica sin precedentes, en un país donde las sequías ya no son la excepción sino la norma, los castores podrían ser una de nuestras últimas oportunidades para reconectar con un equilibrio perdido. No necesitan discursos, ni homenajes. Solo necesitan espacio, respeto y protección. Porque en cada presa que levantan, nos están regalando una posibilidad. Y quizá, lo más revolucionario de todo, es que lo hacen sin esperar nada a cambio.